¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos una vez más en Puebla La Prioridad. Como usted sabe, en nuestra ciudad de Puebla constantemente tenemos una serie de eventos de los que podemos disfrutar, eventos en el orden cultural y artístico de los que disfrutamos casi en todos de manera gratuita. En esta ocasión, y con motivo de la exposición que en estos días todavía usted puede ver y disfrutar en el Museo San Pedro de Arte, Instrumentos de Tortura y Pena Capital, abordaremos este tema y por esto saludo y agradezco la presencia en este estudio del maestro Alejandro Montiel Bonilla. Mi querido Alejandro. Gracias, Eduardo. Bienvenido nuevamente a esta tu casa. Muchas gracias. Alfonso Aguirre Sandoval. Eduardo, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Mary Furbringer Bermeo. Honor que me hace Pues, usted, ilustre maestro. En muchas ocasiones tenemos invitados por primera ocasión. Esta noche prácticamente amigos de Puebla La Prioridad, y que Alejandro, me parece importante la temática porque esta exposición, que entre paréntesis entiendo es la tercera vez que está en Puebla. La segunda vez, la primera vez la trajimos en 99, pero como sabes hemos traído otras temáticas similares. Son propuestas que se hacen a nivel internacional y bueno, la fórmula inclusive financiera resulta interesante porque el Estado no invierte prácticamente nada y ellos traen la exposición y solamente lo que ellos recuperan es la taquilla. Pero específicamente instrumentos de tortura, pues por supuesto, como sabemos, es el objetivo para nosotros es hacer reflexionar a la población de lo que hoy tenemos como sociedad, pero de lo que no existía en las sociedades anteriores. Es decir, estos instrumentos en su gran mayoría fueron creados por instituciones de poder, específicamente la Iglesia, específicamente el Estado, para pues guardar el orden o intentar guardar el orden en lo que se pensaba que era el orden establecido, y pues son instrumentos terribles, ¿no? Es otra reflexión que surge inmediatamente. Así como los seres humanos somos capaces de crear cosas maravillosas, ¿no? Pensando en el arte, pensando en la ciencia, pensando en tantas cosas maravillosas que ha creado el género humano, también nos distinguimos. Pienso que somos la única especie que puede pues gozar con el dolor que se produce a sus semejantes, ¿no? Eso es, ahí lo dejo como reflexión. Yo no sé si otra especie, pero hasta donde tengo conocimiento, que pudiera realmente producir un gozo en el espectador, por la razón que sea, pero creo que ahí sí también nos llevamos el premio mayor en este sentido, ¿no? de la crueldad abominable que significa, y hacer pensar a la gente cómo hoy todo un avance en el sistema jurídico pues impide que estas prácticas, al menos desgraciadamente hasta donde las sepamos, hay reportes mundiales que por supuesto la tortura en el mundo es una práctica común en muchísimos estados, pero pensamos que es un mensaje por parte del gobierno de valorar lo que tenemos hoy. Eso, Alejandro, precisamente es parte de lo inexplicable en la conducta humana. Bien señalas la capacidad que tenemos para crear y para sublimar nuestra vida en aras de los demás, pero estos instrumentos reflejan, sin lugar a dudas, y lo irán desmenuzando ustedes poco a poco, esto inexplicable, inaceptable, cómo se puede atentar contra la dignidad humana de una manera, y cómo la mente también humana puede crear tantos y tan dolorosos instrumentos para hacer sufrir a los demás. Alfonso, una primera intervención. Sí, estoy reflexionando porque a sugerencia tuya y a la invitación del programa, apenas ayer fui a ver la exposición que me... De eso se trata, que la gente que nos hace favor de venir a escuchar se asome al Museo San Pedro de Arte. A pesar de que ya lo había visto yo desde la primera vez, lo vi también anunciado en el DF, sí no había tenido la oportunidad y bueno, gracias a tu invitación me di la vuelta y sí me sentí muy impresionado con la exposición. Yo se las recomiendo ampliamente a las personas de Puebla. Hay que darse tiempo, hay que ir a verla. No es lo mismo verla en la televisión o en los impresos, ¿no? Que también están ahí muy
detallados. Sí. Sin embargo, estar ahí es otra experiencia, trasladarse probablemente mentalmente, inconscientemente a ese momento, crea una impresión de desesperación, de sobrecogedora, ¿no? Sí, de impotencia, de imaginarnos qué se siente o qué se sentía cuando estabas frente a esa institución tan poderosa en toda Europa y que nos tocó también en parte en América, inerme, ¿sí? Como una persona que simplemente no seguía las reglas o no se sometía o no creía en las ideas del poder, y entonces por ese motivo pues eras víctima de toda esa sofisticación terrible, tecnológica, basada ya en ese momento en conocimientos bastante precisos acerca de la anatomía y de la fisiología del cuerpo humano, que se ve que le sabían dónde golpear. Una perversidad, sin duda, ¿no? Exactamente, O sea, exactamente. Una perversidad de la gente institucionalizada, sí. Pues, Pero, perdón, Eduardo, ahí recordaría siempre a la época actual. Es decir, hoy las armas de destrucción masiva no son más que la continuación de todo esto. Es decir, y entonces hoy sí, digamos, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos tiene lo que acabas de decir, que es algo creo que muy importante, al servicio científicos, pero un gran número de científicos, para infringir más dolor, más destrucción, más muerte, y ahí está, es decir, yo creo que ese es un tema para mí bien importante. No está en el pasado, esto es lo que sucede. Lo vivimos cotidianamente. Y esa perversidad simplemente trasladada y tecnificada 400 o 500 años después. Así es. Medi. Y yo no diría que únicamente las armas de destrucción masiva. Si nosotros recordamos la época de los años 70 en Sudamérica, todos los métodos de tortura que se utilizaron, y era increíble que al frente de muchos de estos métodos de tortura, como dice el maestro, estaban científicos, estaban, en el caso de Colombia, no voy a decir su nombre, porque no sé si era real o era un rumor, un psicólogo muy famoso que inclusive había estudiado en la Unión Soviética, era el que estaba al frente de los métodos de tortura que practicaba el ejército a la gente del Partido Comunista fundamentalmente y a los guerrilleros, ¿no? Y cómo esta esencia del ser humano tan contradictoria, porque por un lado puede ser sublime inclusive, y por otro lado puede llegar a niveles tan bajos, tan crueles, como por ejemplo las guerrillas que de pronto, que iniciaron con una serie de ideales por un mundo más justo, por un mundo mejor, después hayan adoptado ellos mismos estos métodos de tortura para aplicarlo a gente, pues, que porque se les ocurrió sencillamente, ¿no? Sencillamente como para saciar esa sed infinita de maldad, ¿no? Porque allí sí podemos hablar de maldad, ¿no? Nosotros, pues, los que trabajamos en el comportamiento humano, tratamos de no utilizar la palabra maldad, pero yo creo que allí sin lugar a dudas, claro. Sí. No es solamente la patología, es algo que sobrepasa todos los límites, ¿no? Vamos a mensajes al regresar. Te quité la palabra, mi querido Alejandro, pero si no, de todas formas, nos van a mandar a mensajes. Volvemos en un momento.